Evangelio de diciembre 18, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Conforme vamos precisamente acercándonos ya al misterio del nacimiento del Señor, de la encarnación, se nos presentan estos diferentes momentos y hoy es un buen día para entrar en el corazón de este Señor San José, Padre putativo, Padre legal del Señor Jesús. Dice el evangelista que José era un hombre justo. A veces nada más leemos la historia del Evangelio, pero no profundizamos y nos quedamos como fuera, nada más viendo algunas cosas que son quizá demasiado obvias. Pero imaginémonos, de acuerdo al relato de San Lucas, cómo la Virgen, después de haber recibido el anuncio, la anunciación, inmediatamente se pone de camino a las montañas de Judea y queda allá 3 meses. Cuando regresa, vayamos a pensar, 3 meses y medio casi, regresa embarazada. Y embarazada bastante, o sea, digo ya notoriamente embarazada. Nos podemos imaginar por un instante cuando la recibe su esposo legal, José, y se da cuenta que aquella muchachita santa, pura, que lo había dejado para ir a cuidar a su prima Isabel, viene embarazada de ella. Podemos imaginar el dolor interno, el desgarramiento de José, pensando 1000 cosas. ¿Qué habrá pasado aquí? ¿Por qué esta mujer ha hecho esto? ¿Por qué me ha hecho esto? Y nos sirve a nosotros, a cada uno de nosotros, para penetrar también desde esa visión del hombre justo que de pronto sufre este dolor grande, a nuestro día con día. ¿Cuántas veces nosotros, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos desesperamos tanto, nos enojamos tanto, despotricamos a veces hasta contra Dios? ¿Qué podría pensar? ¿Qué tendría humanamente pensando derecho a pensar este hombre justo, es decir, un hombre temeroso de Dios, cumplidor de la ley, que de pronto, sin ningún pecado previo, le viene esta aparente desgracia? Y es una aparente desgracia porque si nos ubicamos solamente en lo que ve José, pues ve una desgracia para su familia. José está dudando en recibir a María. Y más que recibirla, realmente está dudando si debe de cumplir con la ley que le exige denunciar el adulterio. Porque él, siendo esposo legal de María, era el único autorizado para tener en un momento dado intimidad con ella. Y él ciertamente estaba seguro que nunca había tenido intimidad con ella y sin embargo ella estaba embarazada. Entonces ahí lo que se presuponía era un adulterio. Nos sirve también para ver cómo muchas veces nosotros en nuestra especulación corremos tanto que comenzamos a dudar
inclusive de aquellas cosas que pudieran ser buenas. Y es solamente cuando José decide tomar un camino que era muy doloroso para él, porque aparte de aceptar la afrenta del aparente adulterio, iba a aceptar el dejarla en secreto como echándose la culpa, con tal de no matar ni al niño ni a ella. Es cuando él acepta el dolor, cuando Dios le manda al ángel a explicarle la realidad de las cosas. Y esa realidad es maravillosa. La pregunta para ti y para mí es, ¿somos capaces de aguantar el dolor de aquellas cosas buenas que Dios nos va a dar? ¿O inmediatamente corremos y denunciamos, gritamos y pataleamos porque no nos gusta esa parte de dolor que Dios permite previo a una santificación mayor? José escucha la voz del ángel en sueños. No tiene el privilegio ni siquiera de Zacarías de ver al ángel despierto, mucho menos el privilegio de la Virgen. Pero él, siendo hombre justo, cuando despierta y entiende lo que Dios le ha pedido, inmediatamente lo cumple. ¿Cuántos de nosotros aceptaríamos lo mismo que José ha aceptado? Dudo que muchos. Para muchos de nosotros, y particularmente de los hombres, que más que hombres a veces parecemos machos, nos parecería imposible poder soportar una situación así con nuestra esposa. Sin embargo, José es temeroso de Dios, y al entender la propuesta de Dios, le vas a poner por nombre Jesús, que quiere decir salvación de Dios. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. José hace lo que el ángel le ha dicho. Cumpliéndose entonces las palabras dichas por Dios a través del profeta, la Virgen va a concebir. Algo inaudito, es un misterio preciosísimo, inefable, un milagro maravilloso, porque aquel que engendró al Hijo antes de todos los tiempos, quiso reservarse el ser Padre único también en el mundo. Y es precisamente el único Padre. San José es solo el Padre legal, para que no pudiera acusar nadie a Jesús de no tener padre, de ser hijo de matrimonio abierto. ¿Quién iba a poder pensar o creer que el Espíritu Santo lo había engendrado? Es decir, no engendrado en el sentido como Dios, porque sabemos que el Padre lo engendró, sino ¿quién iba a pensar que el Espíritu Santo logra la fecundación en el vientre purísimo de María? Una fecundación, y me estoy metiendo en problemas. ¿Yo qué voy a saber si es una fecundación o no? La realidad es que, de alguna forma, inefable, inexplicable, María aparece con un bebé en el vientre. Y ahora que lo pienso, tuvo que haber sido una fecundación de un óvulo de la Santísima Virgen. Porque por eso dice que tomó la carne de la Virgen. Misterio inefable, porque la mujer en su ADN, en sus cromosomas, no tiene, sobre todo en sus cromosomas, los cromosomas X, que son precisamente aquellos que dan la masculinidad. Es un milagro patente que nos muestra precisamente la magnificencia divina. Meditemos en esto, en este amor, pero sobre todo meditemos en estas peripecias, en estos dolores de San José, y tratemos de que al encontrar y entrar en ese corazón bueno, podamos también nosotros recibir de lo alto la fuerza para poder dar testimonio de Dios. Dios les bendiga, hermanos.